Hola, buenas a todos y a todas. Y hoy estamos en el siguiente vídeo del funcionamiento de K0S. Ahora, tras comenzar con la breve introducción que tuvimos en el otro vídeo de fundamentos básicos de K0S, vamos a comenzar con el nuevo entorno, aplicación que complementa K0S, que se llama K0STL, y lo que nos permite es tener un control gestionado y una instalación múltiple de estancias de K0S desde múltiples nodos, indicando de manera autónoma si que lo queremos instalar como si fuera un worker o un controller. Esto en principio, si no entendéis de qué va el contexto de la aplicación, tenéis un vídeo breve relacionado con el funcionamiento de K0S, cómo se instala, cómo se configura el servicio y los pasos básicos para poder levantarlo en una infraestructura, para entornos de pruebas o para uso cotidiano. Llegados a este punto, vamos a hacer un recuento, un resumen de las cosas que vamos a utilizar. Dichas cosas que necesitamos, en principio recapitulamos, era el uso de multipath. Aquí podéis utilizar a elección cuál es la herramienta que vais a querer utilizar para simular las máquinas, o lo podéis hacer en unas máquinas físicas si es que lo tenéis. Y bueno, yo en principio tengo aquí unas cuantas de pruebas que estoy haciendo con varias instalaciones más el del tutorial. Y lo que voy a hacer son eliminar unas cuantas de máquinas que no nos sirven. Vamos a eliminar. La aplicación Multipath, por si no visteis el vídeo anterior, es un sistema que tiene Ubuntu en sus versiones más modernas para poder realizar instalaciones rápidas y preparaciones rápidas de máquinas para ciertos casos que nos permitan de requerir de múltiples máquinas, ya sea para una instalación de servicio web, una instalación de una base de datos o por cualquier tipo de circunstancia. Ya teniendo aquí, teníamos una máquina creada con anterioridad. Yo lo que voy a hacer es utilizar la que tenemos actualmente. Nos vamos a catálogo y vamos a utilizar otra máquina de esta, que le vamos a poner Ubuntu K0S, no doy ninguna, Worker. Y le vamos a poner 2 núcleos y 4 GB. Cabe recordar que para todo este tipo de información siempre podemos disponer de la documentación oficial. Y la documentación oficial se basa en este proyecto que está generado por Mirantis. Y si nos vamos a la documentación y seleccionamos la versión que vayamos a utilizar, que esto corresponde con la misma versión que exista de Kubernetes, siempre van a coincidir, o siempre que hay una versión de Kubernetes, siempre por regla general van a tener la versión más nueva aquí, a excepción de que tengan que reparar algunos fallos. Y yo lo voy a hacer en este vídeo, en este caso, con esta versión. Sí que es verdad que en el anterior vídeo funcionamos con la 1.32 algo, y lo que vamos a hacer es subir la versión, pero sin hacerlo de manera manual, todo con K0STL. ¿Y cómo podemos utilizar K0STL? Pues esto es realmente un complemento que tiene K0S, pero que tiene su documentación aparte. Entonces, buscamos la documentación, ¿vale? Que realmente pues deriva al mismo sitio. Y si estuviéramos desde la página oficial, tenemos una opción que se llama Utilizando K0STL. La documentación está en inglés. Y en principio, lo que nos comenta por aquí en inglés, que básicamente es es un binario que se interpreta como un intérprete en el que tú le pasas una serie de comandos. Y el programa lo que hace es, pues, lo que tú le des como información lo interpreta en las máquinas que tú vayas a utilizar mediante el protocolo SSH para prepararse, y instalará lo necesario para que se pueda levantar el entorno del clúster de Kubernetes. Llegados a este punto, quiero recomendar de que si esto se hace en una instalación actual de un clúster de Kubernetes que está en funcionamiento de preproductivo, productivo, o que no queráis perder la información, es muy recomendable de que hagáis una copia de seguridad del clúster de Kubernetes. Es verdad que esto lo quiero abordar en un video tutorial, pero no es el que vamos a abordar ahora mismo, al menos en este. Si quisierais, por mera curiosidad que estáis en el vídeo, queréis hacer una copia de seguridad, pues tenéis una opción que se llama mantenimiento, y en el mantenimiento tenéis unas opciones que son de backup y restore. Llegados a este punto, vamos a seguir con la zona actual, que era utilizando K0STL. Y bueno, esta organización funciona mucho con los binarios preinstalados.
¿Y qué es lo primero que nos solicitan? Pues que por favor instalemos el binario en aquella máquina en donde vamos a mandar las órdenes. Para haceros una idea, donde yo tengo que hacer CTL sería esta máquina que tengo yo aquí ahora mismo en la que estáis viendo el vídeo. Y los controllers o los workers representarán las máquinas virtuales que se crean aquí. Para poder ver los requisitos que estuvimos viendo en el anterior vídeo, si es que no lo habéis visto, pues podéis dirigiros a la zona de requerimientos del sistema. Y las recomendaciones que nos indican es que, si en este caso vamos a actuar como si fuera un controller, que le pongamos 1 GB de RAM y una CPU, y en el caso que sea un worker no, le pongamos medio GB de RAM y un núcleo. Yo, como en este caso voy a poner dos máquinas, en la que una es un worker y una es un controller, pues le vamos a poner una capacidad próxima. Yo, como no tengo problemas por cuestiones de recursos, pues le voy a poner un poquitín más. Pero si veis que vuestros equipos para las pruebas no dan para mucho, pues bueno, podéis funcionar con esta. Son recomendaciones mínimas. Dependiendo de vuestro sistema, los requerimientos que tengáis, el sistema de virtualización y el rendimiento como tal, pues puede que vaya mejor o puede que vaya peor. Llegados a este punto, pues incluir que también habrá que verse la gestión de requerimientos mínimos, de cuánto es el consumo recomendado si vamos a tener más de X nodos worker, si tenemos más de X pod, el almacenamiento recomendado, los requerimientos del sistema incluyendo kernel y configuraciones del sistema operativo, las arquitecturas disponibles, las dependencias externas, la conexión a internet con aperturas de puertos y limitaciones como el IP tables, entre otros elementos. Y bueno, eso por ahí. Y recomiendo de que si no entendéis esto mucho a detalle, en el anterior vídeo se explica con cierta pausa qué es cada una de las cosas y qué requerimientos se necesitan para poder instalar un entorno de K0S. Llegados a este punto, volvemos al punto anterior, que es la instalación del K0S Tool. Además, vamos a ir creando una maquinita con un worker, dos núcleos y un disco de casi unos 36 GB. Como estos son pruebas, no vamos a llegar a conseguir mucho de disco. Vamos a ir por otro lado encendiendo la máquina, la otra, que la tenemos por aquí. Esta también cuando se empiece a completar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para instalar la herramienta de K0S Tool? Pues nos dirigimos al repositorio de GitHub, que es donde dejan todos los elementos y todas las instalaciones de los binarios. Y la empresa nos otorga diferentes maneras de poder instalar el K0STL. Una de ellas sería mediante los binarios que nos ofrecen desde los releases, que se pueden extraer desde aquí. Otra opción sería instalándolo mediante el código fuente, que es cogerte el repositorio, te lo clonas y ejecutas este comando con Go. Si no tienes instalado Go, el binario creo que es Golang. En el caso de que quieras utilizar un gestor de paquetes externo, pues Brew. En el caso de que estés en Windows, puedes utilizar otro gestor de paquetes como Choco. Y en Kubernetes hay unos elementos que son los autocompletions, que lo que nos permiten es que cuando tabulemos, no, mediante intuición del terminal, diga, vale, estás poniendo cre, pues las opciones que queréis son create, creome y 1000 opciones más que coincidan con ese patrón que tú estás poniendo. Y después por lo demás, pues ya empieza con la configuración, pero bueno, todavía hasta ese punto no vamos a llegar. Entonces, repositorio, yo me voy a descargar el binario directamente. Nos dirigimos hacia la arquitectura que tengamos. En este caso utilizo la MD64. ¿Cómo podéis ver qué sistema o qué arquitectura funciona en vuestra máquina? Pues vais en la máquina anfitriona. Ponéis una M-A. Uy, perdón. Y en principio tiene que parecer algo similar a esto. Si os aparece algo similar a esto, en principio es que estéis funcionando con la arquitectura MD64. En el caso de que aparezca otra cosa, pues debería aparecer otra nomenclatura. Por aquí ya hemos abordado eso. Vamos a descargar el binario como os he comentado. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Un WY, yo me copio el enlace, lo podéis hacer de diversas maneras. Si hacéis clic, también os da la opción de poder hacerlo. Ahora que acabo de caer, iba a descargar la versión Darwin 64, pero no es esta. La versión que tenemos que utilizar, al menos para mi máquina, sería esta. Ahí. Entonces, reiteramos el enlace, nos copiamos el binario, nos lo descargamos y ahora con el binario lo tenemos aquí, le vamos a poner un LHA para ver las propiedades. Ahora mismo tiene
lectura, escritura para propietarios, lectura y escritura para grupos y lectura para otros. Nosotros lo que vamos a hacer es darle permisos de ejecución para todos. O en principio, para muchos de ellos requiere los permisos de administrador, así que ejecutarlo es indiferente. Vale, y lo vamos a mandar como sudo a usr local bin como k0ctl. Ponemos la contraseña. Y si ya hacemos el comando k0ctl, ya tenemos la herramienta. Teniendo esta herramienta, pues nos dirigimos a la documentación y lo primero que nos recomiendan es configurar el clúster. Cuando se refiere al clúster es preparar qué máquina vamos a tener en un lado, qué máquina vamos a tener por otro lado, entre otros aspectos. Cabe destacar que como vamos a funcionar mediante SSH, si son máquinas de infraestructura de nube o máquinas que tenéis capado ciertas funcionalidades a nivel de superusuario, es recomendable de que tengáis un usuario que permita al menos a tener las claves privadas y públicas configuradas correctamente para los inicios desatendidos. ¿Por qué? K0ctl necesita del acceso desatendido sin que nosotros le pongamos contraseña, y la única manera que existe en SSH, al menos de aquella manera o la más particular, o en este caso la más idónea, es mediante la instalación de las claves públicas en las máquinas. Con ello, K0ctl accederá a las máquinas correspondientes que nosotros vayamos a indicar y él hará los comandos necesarios. Adentro de ello necesitarás un usuario que tenga permisos de administrador para poder hacer ciertas tareas privilegiadas, y a raíz de ello ya K0ctl se puede encargar del resto de tareas. Entonces, sin entrar mucho ahora mismo de lleno, voy a intentar simular como si lo estuviéramos haciendo mal. Vamos a hacer una simulación de como si lo estuviéramos haciendo bien, pero con falta de configuración, y vamos a hacer una simulación de que esté funcionando bien con todo configurado correctamente. Entonces, vamos al segundo paso, ejecutamos este comando y esto que nos indica. Si nosotros no hiciéramos la redirección de la salida, esto básicamente lo que nos muestra por pantalla o imprime por pantalla es una configuración previa de una instalación de un clúster de Kubernetes, en el que estamos indicando de que la máquina 10.0.0.1 es un controller y un 10.0.0.0.2 va a ser un worker. El worker se va a encargar de tratar los contenedores y los pods para que funcione en la infraestructura, y el controller se va a encargar de gestionar los workers que haya, el servidor de TCD, y que nosotros nos podamos comunicar con el resto de elementos del clúster. Llegados a este punto, vamos a redirigir el feed. Vamos a crearnos antes una carpeta, mejor dicho. Vamos a poner prueba K0s. Aquí nos vamos a poner acá. Vamos a hacer el comando que he dicho antes. Uy, lo he puesto varias veces. Ya tenemos aquí el ficherito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de seguir leyendo, nos indican de que por favor en cada una de las direcciones de address indiquemos las direcciones existentes de las máquinas. Como hemos comentado, yo voy a estar utilizando esto, que son una creación rápida de máquinas de Ubuntu, y vamos a hacer lo siguiente. Como estáis viendo, ahora mismo en las máquinas pues las tenemos encendidas. El K0s Worker es el nuevo, le vamos a actualizar la librería. Vale, ¿qué ocurre? Una cosa que no me acordaba era de que estas máquinas, al ser de estas CloudInit, ya que están basadas con las imágenes de CloudInit, el usuario Ubuntu ya tiene privilegios de administrador. ¿Cómo lo puedo llegar a identificar? Si yo me voy a Groups, tiene el grupo de sudo, o en otros casos suele ser el usuario will, ¿vale? El grupo will. Si tuviera el grupo will, pues tiene capacidad como para ejecutar tareas del sudo. Entonces, ¿qué opción vamos a hacer? Pues vamos a simular de que tenemos un usuario que no es real, un usuario sin privilegio. Entonces yo voy a poner una user, un momentito, prueba, vaya, vale. Esto lo viejito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vale, pin. ¿La configuración es correcta? Sí, le hemos puesto 2 veces. Eso hay que tenerlo en cuenta para ahora. Vale, pues esta máquina en principio va a fallar a mal porque lo vamos a hacer con ese usuario sin privilegio, ¿vale? Entonces, vaya, ahora hemos puesto más de la cuenta. Vale, ponemos la contraseña. Ya tenemos aquí a prueba. Y
lo siguiente que vamos a hacer sería, o que nos recomiendan, es leer la documentación de K0STL. Que si nos vamos para acá y nos dirigimos para abajo, hay una opción que es la zona de configuración, en la que explica o aborda un poquito más a detalle las opciones que tenemos a disposición. ¿Vale? Esto lo único que nos queda es, si queremos instalar cosas específicas, es leer la documentación, no queda de otra, hay que leerlo con detalle. O si queréis que aborde ciertos temas de K0STL porque no lo llegáis a entender o porque no soy capaz de poder levantarlo, con que me lo pongáis en los comentarios, pues yo puedo hacer un vídeo, inclusive un directo en vivo, para que me vayáis preguntando las dudas que tenéis con los elementos de K0STL o con K0S. Llegados a este punto, como os comentaba, toca leer documentación, no hay de otra. Pero bueno, veis que aquí tenéis una documentación detallada, indicando, mostrando qué son las cosas que podéis utilizar, qué cosas no, qué parámetros sí, qué parámetros no. Y cómo poder incluirla dentro de nuestro fichero de configuración. Nosotros vamos a funcionar con la opción más básica, que es la del init, que nos indica el fichero. Vamos a abrirnos otra vez la carpeta. La tenemos aquí, que en este caso sería, vamos a crear un cluster de K0S de tipo cluster. Los hosts van a ser el 10.0.0.1, que se le cambiará la IP, y la 10.0.0.2, que se le cambiará la IP. El usuario que vamos a utilizar en este caso va a ser, por un lado, Ubuntu para el controller, y el worker vamos a utilizar prueba para que falle. Y el keypath, que ahora lo explicaré, es básicamente el fichero de la clave privada de la máquina anfitriona. Ahora explicaré también cómo se crea este tipo de claves y cómo poder enviarla a equipos remotos para acceder de manera desatendida. Seguimos viendo la documentación. Nos indica que para poder continuar, pues básicamente tendremos que ejecutar un K0STL con el parámetro -confi, incluyendo el argumento K0STL YAML, que es el fichero de configuración que hemos creado aquí. Y vamos a parar por aquí, nos vamos a poner un poquito en detalle con el fichero. Vale. Entonces, llegados a este punto, tenemos el fichero creado con nuestra carpeta. Por otro lado tenemos las dos máquinas que vayamos a utilizar, o las X máquinas que vayamos a utilizar. Por otro lado vamos a tener que crear las claves. ¿Cómo creamos la clave? O si tenemos una distribución Linux, pues sería con el comando sshkeygen. Le podemos poner que sea de tipo RSA. Ya supuestamente dice que dónde quieres que guardemos el fichero, que en este caso será en la ruta esta, así que hay que recordarlo. En este caso lo voy a dejar tal cual. Y me dice que si la queremos sobreescribir. Yo no la voy a sobreescribir, ya que tengo máquinas con esta clave privada, que es lo que de todas maneras se envía a las máquinas remotas, la clave pública. Yo no la quiero sobreescribir, si no tendría que enviar las nuevas claves a todas. Entonces yo le voy a dar en este caso que no, pero ustedes le dais que sí. Le dais para adelante, enter, enter, enter. De todas maneras, si queríamos hacer una prueba, vamos a poner, por ejemplo, que esta sea prueba 2. Supuestamente no le voy a meter fast phrase, que indica otra vez la fast phrase, que va a ser nada. Y esta es la clave que se genera de tipo privada y de tipo pública, ¿vale? Eso es donde lo veríamos. Si supuestamente yo lo ejecuto desde aquí, debería habérmelo creado aquí. Si hubiéramos dejado la ruta predeterminada al principio, pues lo hubiera puesto en dicha ruta. Entonces, eliminamos estos elementos que no nos valen. Y continuamos. Teniendo las claves creadas, pues ahora lo que toca es enviarlas a las máquinas remotas. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos lo siguiente. Esta máquina, Ubuntu K0S, yo ya le metí al usuario Ubuntu una contraseña, ¿vale? Que como más seguro yo de que sea eso. Pues yo cojo aquí 2, 3, 4. No me acuerdo bien qué contraseña le puse. Vamos a probar. Creo que no le puse ni contraseña. La que puse contraseña fue a Ubuntu. Su-Ubuntu, espérate. 1, 2, 3, 4. Sí, pues fue esta, ¿vale? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora el siguiente comando que vamos a utilizar sería ssh copy d. No le vamos a poner nada para que pille, en mi caso, la de la dirección predeterminada de las direcciones públicas. Él pillará por defecto el IDRSA, que se almacena en la ruta personal.ssh, el nombre del archivo que vamos a mencionar. Y hacia dónde quiero enviar la clave. Pues la clave la quiero enviar en principio a la dirección del K0S, que este es el controller,
que la dirección en este caso pues sería esta. La vamos a copiar. Y el nombre de usuario que vamos a utilizar sería Ubuntu. Ubuntu. Llegado aquí dice que no puede resolver el nombre del hostname Ubuntu porque no lo encuentra. Como yo no tengo un servidor DNS con esa dirección, pues no es capaz. Entonces yo le pongo esto. Uy. Le pongo la dirección que teníamos ahí mencionado. Lo voy a tener que escribir a mano. 10, 99, 90, 124. Básicamente nos indica de que si estamos seguros de que queremos acceder a esta máquina y que lo queremos añadir al known host, le damos que sí. Y supuestamente nos indica de que un segundito. De que no tiene capacidad como para ejecutar la public key. Vale, esto también nos puede pasar, que las máquinas no tengan capacidad para meter las claves públicas y al menos la primera vez sí que tenemos que hacer ciertas configuraciones previas. Como esto ya me ha pasado con anterioridad, pues vamos a hacer lo siguiente. Si ocurre esto en la máquina, lo que tenéis que hacer sería en la configuración del SSH, que esto va a ser un close init, yo me voy a dirigir para etc. Si me acuerdo bien, creo que era sshd config. Y aquí hay un ficherito que es el cloud img setting conf. Si yo me meto a este Power Authentication No, yo le voy a poner que sí. Yes. Si esto lo ejecutamos con los permisos correspondientes, que se me ha olvidado, vale, le decimos que sí. Yes. Para acá, guardamos y reiniciamos el demonio del SSH. Uy, perdón. Este es el stop SSH. Vale, dice que se ha reiniciado y el del demo y el del servidor. Ah, pues era el otro, perdón. Pero bueno, ahora que tengo mis dudas. Systemctl status sshd. Vale, no existe, perdón, es SSH. Es que depende de donde lo vaya viendo, me aparece una, me aparece otra. Vale, teniendo esto por aquí, supuestamente esto nos parece funcionar. Ahora vamos a hacer un systemctl restart sshd. 4. Uy, SSH no, perdón, SSH. Ya supuestamente está complete. Y si nosotros ahora le hiciéramos un status, debería estar funcionando activo running. Y si aquí pasara algo, pues nos indicaría, oye, te falla esto, te falla lo otro. Que parece que no. Vale. Continuamos aquí de nuevo, hacemos otra vez la instalación. Y ahora, como os dais cuenta, me deja poner la contraseña. ¿Por qué antes? Porque había dicho que la autenticación de la contraseña estaba deshabilitado. Ahora tengo la capacidad de iniciar sesión con la contraseña. Llegados aquí, pues pondremos la contraseña de la máquina de aquí, de la remota de aquí, ya que estamos accediendo por SSH. Y ahora dice de que ya tenemos acceso a la máquina con este comando y de que no hará falta las próximas veces utilizar la contraseña. Si nosotros lo hacemos, como podéis ver, o nos aparece la opción o ya tenemos la máquina remota. ¿Cómo lo identificamos? Con la mctl hostnamectl, un segundito. Vale, pues como iba comentando, en principio tenemos una cierta zona en la que podemos ver pues, que las características son idénticas, ya que estamos haciendo de manera remota la misma máquina. Concluido esto, pues lo único que tenemos que hacer es por aquí por ahora salirnos y en nuestra máquina anfitriona y de enviar la otra clave a la otra máquina, que será la worker. Entonces, mismo procedimiento. Perdón. Mentira, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a enviar a esta máquina. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Pues me voy a salir un segundito. Esto ya es a nivel de administrador. Esto tendría que estar configurado de antes desde nuestro administrador de sistemas que lo configure correctamente. Entonces, yo voy a modificar esto un momentito. Como si esto no estuviera manipulado o estuviera bien al principio, que no tuviéramos que depender del administrador para nada.
systemctl restar ssh. Ay, es verdad. Pues esto vamos a hacer con esto. SSH. Vale, ya está reiniciado. Systemctl SSH. Supuestamente dice que está funcionando, que está activo running desde hace 6 segundos. Así que, genial. Vamos a hacerlo otra vez, que no haga ningún error. Nada, podemos continuar con tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer? Nos volvemos al usuario de antes, su prueba. Nos metemos y vamos a enviar la clave aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues indicamos la dirección correspondiente, que en este caso es la 148, y ponemos el mismo comando de antes que ejecutamos, pero con la dirección nueva, que sería la 148. Llegado aquí, indicamos de que queremos continuar, ponemos la contraseña del usuario prueba. Si creo recordar que era esta. Ay, perdón, no hemos puesto bien el usuario. Ahí, ahora sí. 1, 2, 3, 4. Y ya lo tenemos enviado. Si ejecutáramos el mismo comando que hemos hecho antes. O accedemos a la máquina directamente. Ya teniendo acceso a... Uy, lo he cerrado sin querer, no pasa nada. Ya teniendo acceso a las máquinas, vamos a hacer aquí, nos dirigimos, fichero de configuración. Ya tener pruebas las máquinas, lo que tenemos que hacer es saber si tenemos comunicación con las máquinas. ¿Por qué? Porque, como os comenté, para que funcionara la instalación del clúster, necesitamos de que ciertos puertos en las máquinas estén disponibles. Entre una de ellas, ZV, 10, 99, 10, 99, 90, 148. Al puerto 6443, que es el que utilizamos para el QBAPI Server, la comunicación mediante los comandos del kubectl o el cliente que nosotros vayamos a utilizar. En este caso la tiene Refuse, no porque no esté abierta, sino que ahora mismo el puerto de dicha máquina remota no se está utilizando, y el nodo de comunicación o que esté en funcionamiento, al menos el clúster ahora, al estar apagado, la máquina lo va a dar como denegado. En el momento que esto empieza a funcionar, pues lo va a dar como abierto. Entonces, llegados a este punto, teniendo comunicación con las máquinas, habiendo enviado correctamente las claves públicas a las máquinas, accediendo a ellas, y que tengamos dichos casos, ya que este primero va a ser para cuando salga mal por problemas de permisos de usuario, vamos a simular como si lo estuviéramos haciendo bien. Nos vamos a dirigir a KCSTL llaman, vamos a cambiar las direcciones, que en este caso va a ser la 10, 99, 90, y este lo vamos a mirar en un plisplá. Abrimos la shell y copiamos la 124. 124. Le vamos a indicar que el usuario a utilizar va a ser Ubuntu, ya que este tiene permisos de sudo, que el puerto va a ser el 22, que el keypath va a ser, como he comentado, el usuario, que en este caso sería home, o bueno, mejor dicho, vamos a utilizar la ruta relativa. Vamos a poner .ssh barra idrs. Con esto ya no me acuerdo si era... Ahora vamos a mirar en un momento. Vamos a abrir otra pestaña. ls virgulilla, acceso a la carpeta de ssh y de un guión bajo. Vale, pues rectificamos lo que hemos puesto y vamos a hacer que va a ser el rol de controller, y aquí va a ser el segundo cliente, que va a ser el 10, 99, 90. Cerramos shell, nos vamos al del worker y 148. Vamos a decir que el usuario va a ser prueba, ya que este no tiene permiso, vamos a simular que fuera man, y aquí vamos a copiar exactamente el mismo contenido que arriba. Si fuera por otra clave, pues utilizáis la clave que queráis. Aquí le vamos a poner que es worker, guardamos, aplicamos cambios, y lo primero que podemos hacer para asegurarnos de que esto funcione correctamente sería hacer ctl apply
para saber que el funcionamiento está probando. Yo lo voy a cancelar. Y vemos que nos está funcionando porque está conectándose a las máquinas. Está viendo que la versión es la 24042, que pertenece a estas dos. Y lo que voy a hacer es, si sabemos que funciona, yo al menos le voy a meter un parámetro que sería, como pone en la documentación, el -config con el fichero referencia. Le voy a meter un debug, que es con el -d, y vamos a ver qué nos indica por pantalla. Vamos a maximizarlo y vamos viendo lo siguiente. Ahora mismo lo que está haciendo la máquina o mi máquina anfitriona es acceder a las máquinas remotas, sacar ciertas informaciones, por ejemplo, de los release, que es un fichero de las máquinas que solemos tener para realizar o sacar información de qué distribución tenemos, arquitectura, versión del kernel, versión de la distribución que tengamos actualmente, entre otros aspectos. Por otro lado, también le está sacando ciertas variables del fichero para utilizarlos con la instalación de K0S. Está intentando buscar aquellas variables o aquellos binarios que le hagan falta de sistema para poder funcionar. También está poniendo ciertos cambios en el fichero de su orders para que no tengamos que requerir o que la máquina no tenga que requerir de estar poniendo la contraseña 1000 veces, ya que como esta instalación es desatendida no se le puede poner la contraseña de manera interactiva. Si seguimos observando, pues básicamente accede a las máquinas. El siguiente paso que va a hacer ejecutar en la máquina remota ciertas tareas que crean necesarias, y ya podemos estar viendo de que está haciendo unos intentos en una de las máquinas en la que nos indica de que el comando falla porque el comando sudo es requerido y el usuario con el que estamos utilizando no tiene permisos elevados o no tiene contraseña con la que puede funcionar, ¿vale? Si seguimos leyendo, ya vais viendo cómo sigue apareciendo el mismo error una y otra vez, porque la primera máquina que pusimos fallaba, ¿vale? Falla adrede, ya que no tiene la configuración correcta, ya que no tiene permisos de root, pues no va a poder funcionar y me lo va a cancelar, aunque la otra esté bien, ¿vale? Llegados a este punto, ha fallado en un host, pero en el otro no, como era de esperar. Entonces, ¿cómo solventamos este problema? Pues vamos a hacer lo siguiente. O utilizamos el usuario root para enviarle la clave pública, o le damos de permiso de administrador a ese usuario. Hay diversas maneras de poder hacerlo, pero yo, al menos desde mi punto de vista que se me hace más cómodo, es haciéndolo mediante el sudoers. Entonces eso podemos hacerlo con sudo su, le podemos poner bisudo, y con el bisudo nos vamos a ir para acá, vamos a poner prueba, vamos a poner all, y esto creo que era no pass wd. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que eso sea así? Si nos vamos al sudoers no pass wd, y debería de haber una opción que sería no pass wd all. Vale, pues podemos probarlo. Está aquí. El otro es para nivel de grupo, pero bueno, yo quiero hacerlo con este en concreto. Y no pass wd igual a all. Esto cuando terminéis de hacer la instalación os recomiendo que lo quitéis, ya que no debería hacer más falta, a excepción de que queréis seguir actualizando el cluster. Que no, pues lo quitáis y fuera lo descomentáis. O buscáis alguna alternativa que os venga mejor. Ya que os comentaba que lo único que necesita el usuario es tener permisos de sudo. Ya gestionáis el trato de cómo querráis darle de nivel de permiso, a nivel de capacidades, y como esto al final es un entorno de prueba, pues me da igual ponerle todos los permisos. Guardamos, y si hubiera algún error, nos mostraría aquí a continuación en la pantalla de que habría un error de sintaxis, el parámetro que hemos indicado no es el correcto y que lo tengamos que corregir. En este caso, si yo me salgo y me voy a su prueba, otra vez escrito mal, 4. Ahora si yo, por ejemplo, hago una apt-get no debería de pedirme nada. Dice que no tengo permisos, pero sí puedo hacer sudo y me lo deja hacer con total normalidad. Vale. Teniendo esto, ya tenemos capacidad como para poder ejecutar los comandos. El usuario ya tiene funcionamiento a nivel de permiso. Ahora lo que vamos a simular es que la máquina no existiera. Entonces nos vamos a ir para acá. Vamos a ponerle que esto sea
recordemos que es un 4, lo voy a poner aquí y vamos a ejecutar otra vez el comando. Vuelve a hacer el mismo procedimiento que antes, va a intentar llegarse a conectarse a la máquina, pero ¿qué ocurre? Que ahora la máquina no es capaz de poder llegar a la respectiva zona. Que os recordáis que esto era 124 y yo le he puesto 12. Al no poder llegar a comunicarse con la máquina, el proceso de K0STL de medida lo que va a hacer es intentarlo, comunicarse con ella una cierta cantidad de veces. Podemos limitar o podemos modificar la cantidad de veces que haga el intento de llamada, pero lo veo un poco absurdo, ya que si por 10 veces te indica de que no está funcionando, tendréis que ver si a nivel de comunicaciones lo tenéis, a nivel de firewall lo tenéis, a nivel de puerto lo tenéis, entre otras excepciones que podamos tener en nuestra infraestructura de empresa o en nuestra casa, si es que lo estamos haciendo para un entorno de prueba. Entonces esto lo va a intentar una cantidad de veces X, y en el caso de que rompa esa cantidad de veces, va a salir por el código del programa de que no puede comunicarse con la máquina. Yo lo que voy a coger es cancelar el proceso, ya que esto no va a poder funcionar en la vida. Y lo que vamos a hacer es rectificar las direcciones. Y ahora es cuando va a funcionar bien. Entonces, vamos a ejecutarlo, vamos a hacerlo otra vez con el debug y accedemos a las máquinas. Esto lo que voy haciendo es que cuando ya comunique con ellas y tenga comunicación total, más los permisos de sudo, empezará a hacer ciertas tareas y pasa lo siguiente. ¿Por qué lo he hecho? Voy a poner un caso adicional. Si tenéis una instalación y habéis visto el vídeo anterior, o si no lo habéis visto lo voy a explicar. Nosotros en la primera instalación le dijimos que la máquina funcionara con un enable worker y no tails. ¿Esto qué quiere decir? Que la máquina es un control y un worker a la misma vez. ¿Qué ocurre? Que al tener una instalación existente, no le puedo cambiar como tal el rol que tiene. Porque digamos que esta iba a pasar de un control más worker a un worker, ya que la anterior instalación tenía una instalación existente. Entonces tenemos dos opciones. Si necesitamos cambiar el role worker, nos queda otra de tener que cambiar la infraestructura, porque no se puede, a día de hoy no se puede hacer esta mezcla entre ellos. Necesitas que sean controles por un lado y workers por un lado, o controles workers que hagan entre ellos mismos esas X máquinas las mismas tareas por ambas. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo esto, si nosotros queremos incluir un control más worker, tendría que ser ese control más worker, control más worker, control más worker, control más worker, control más worker. O control más worker, controller, worker, worker, worker. Uno que ya es control más worker no se puede cambiar a otro si no se elimina o no se hace una instalación limpia. Recomendaciones si queréis mantener información: hacer backup de todos los elementos, utilizar, hacerle backup a todos los ficheros y manifiestos. Por otro lado tenéis el uso de storage class para poder mantener los PVCs y los PVs en retain para que no se eliminen, o utilizar de unos programas como Harbor para tener independiente la gestión del almacenamiento y el trato de cómo funciona. Y para, en el caso de reconstruir la aplicación, pues podéis utilizar entornos de CI/CD como Argo CD, Argo Workflow, entre otros elementos que os permitan facilitar la implementación de los programas o servicios que tengáis en la infraestructura. Como esto es un entorno de prueba, no tengo que levantar nada, pues no tengo que tener realmente nada de gestión o trato a la hora de guardar. Llegados aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la máquina y utilizaríamos el comando K0STLRS. Como yo en este caso no estoy en la máquina remota, porque hagamos el caso que yo ya no puedo acceder a la máquina remota, otra de las opciones que podemos utilizar sería el K0STL reset. Con este K0STL reset lo que le decimos es: oye, del ficherito que teníamos antes, coge ahora y resetealos todos. Si tienes una instalación de K0S, bien, quítalo, y en el caso no la tengas, pues omítelo. Entonces te está diciendo: oye, voy a resetear todos los hosts. ¿Seguro que quieres destruir la configuración y los datos? ¿Estás seguro? Yo le voy a decir sí. Le damos que sí, se volverá a meter en las máquinas y en principio debería de poder quitar las limitaciones. Lo vuelvo a decir y vuelvo a hacer hincapié: en el caso de que no os deje hacer dichas tareas porque la hayáis dicho que es un worker y aquí tengamos el control más worker, lo que podéis hacer en el caso de que no os vaya es, como he comentado, SSH. Entonces SSH, la dirección de la máquina, que era
esta era prueba. Bueno, prueba no, perdón. Sería la otra. La tenemos aquí arriba. SSH, Ubuntu, arroba, la dirección esta. Le accedemos a la máquina, hacemos un K0S status. Uy, perdón. Dice que no tenemos permiso, le metemos un sudo. Y supuestamente está funcionando con un controller más el workload astro. Entonces vamos a hacer K0S stop. No tenemos sudo. Vamos a poner sudo. Lo paramos. Esto tardará un poco si el cluster ya tenía algo o está en funcionamiento. Le vamos a hacer un systemctl stop K0S controller en el caso que sea controller o en el caso que sea work. No sé cuál le pone. No le pone nada, vale, pues no tengo el sudo. Systemctl status K0S controller, si es este. Entonces stop K0S controller. Le vamos a poner worker si es que lo tuviera, porque ya tiene las dos cosas. No lo tiene, vale, pues funciona con un controller. Y lo siguiente que vamos a hacer sería por último un K0S reset. Esto lo que voy haciendo es eliminar las cosas que existan y yo voy a coger y voy a decir que se reinicie. Reboot now. Que esto exactamente, si le hiciéramos, es lo mismo que si yo cogiera aquí, me saliera, me fuera al multipath y le digo a la máquina que es, oye, pues cojo aquí, instancia, y a este pues párate. Aquí ya me ha saltado el sonidito de que se ha cerrado la conexión. Ya está parado y lo volvemos a encender. Recomiendo que se haga un K0STL o K0S reset de que se reinicien todas las máquinas, ya que pueden tener ficheros temporales en el TMP y configuraciones adicionales, y con esto nos aseguramos de que todos esos elementos temporales se quiten definitivamente. Ya habiendo llegado a este punto, si ya están encendidas las máquinas, ya hemos hecho unas instalaciones limpias en el caso de que fuera necesario, porque no podéis cambiar los roles al tener un control más worker o un single que se haya establecido una instalación de prueba o de anterioridad, tendréis que hacer dicho cambio como os he comentado. Y ya llegando a este punto en el que ya tiene las máquinas instalaciones limpias para realizar, si yo le doy, va a empezar a ejecutar todos los comandos que estaba comentando antes. Por un lado, si no tiene el binario o el binario más moderno o la versión más reciente con el que indiquemos, pues instalará la versión por defecto y mandará el K0S a los binarios del USR local bin, como hicimos en el antiguo tutorial. Seguirá haciendo los respectivos comentarios ya que lo he puesto en modo debug. Si esto no lo pusiéramos en modo debug, pues no veríamos ni la mitad de la información, ¿vale? Y nada, los pasitos que podéis ir viendo aquí es instalando los binarios K0S en las máquinas remotas, configurando el K0S en las máquinas remotas por cuestiones de sistema operativo, ya que K0S es un binario que tiene adentro de sí mismo sus configuraciones y sus tratamientos para realizar en cada nodo dependiendo de la arquitectura. Va a instalar los workers en donde tenga que instalarlos y instalará los controllers donde tenga que instalarlos, que en principio el controller debería de ponerse por aquí. Vale, ya está empezando o indicándonos de que va a subir un controller en funcionamiento, un worker en total, un controller en total, que ya en principio ya ha funcionado todo. Ahora está comprobando de que todo haya ido bien. Veo que también lo que está haciendo aquí es eliminar un fichero y mandar la información de errores al devnull, que realmente no sé por qué le hará falta, pero bueno, es otro proceso que tiene interno, nos da un poco igual. Y finalmente, si esto funciona, se desconectará el K0STL de las máquinas, nos pondrá un finalizar en el tiempo que haya tardado y nos indicará de que la versión 1.32.04 en los nodos estará instalado y que para poder acceder, pues podemos utilizar el kubeconfig. Lo del kubeconfig también se aborda en el antiguo tutorial que hay de K0S. Tenéis los tiempos abajo, entonces iros al tiempo que necesitéis y sacar la información que queráis oportuna. Yo voy un poquito al grano. Vamos a coger kubectl-config y me saca esto. Como esto al final podemos redirigir, ya que nos muestra directamente el JSON, voy a decir que me lo ponga prueba K0S llama. Si nos vamos para acá, ahora ejecutaremos otro comando que es el export kubeconfig.
y elegimos directamente el fichero que vayamos a utilizar, que es prueba, igual a prueba K0S igual. Podéis utilizar el kubectl, que es un comando para poder ver los elementos de los nodos. Aquí ya estáis viendo que ya está el nombre del worker, que se ha creado hace 2 minutos y que el status ready con la versión correspondiente. O podemos utilizar K9S, que es un cliente que también abordamos en el anterior vídeo, en el que podemos ir viendo la información de todos los elementos que tenemos aquí. Pod, le vamos a indicar con el 0 que va a ser todos los elementos del cluster. Y nada, tenemos el core DNS, el connectivity, el kube-proxy, kube-route, metric server, indicándolos aquí, entre los elementos dispensables que tiene un cluster de Kubernetes. Cabe comentar de que en K0S el cluster o el nodo controller nunca se va a hacer visible adentro de la opción de nodes del kubectl o del K9S, con lo que lo único que vamos a ver son los workers, a excepción de que no tengan los taints. Si tienen los taints quitados y funciona como worker, van a aparecer. En el caso que solo sean controller a secas, y que se le hayamos especificado la instalación mediante el K0S normal, no va a aparecer nunca. Entonces, eso también se deja aquí abordado. Vamos a hacer una pruebecilla rapidita de levantar un pod, por ejemplo. kubectl run, por ejemplo, vamos a llamar nginx menos image igual nginx, y necesito que sea forzado, que si tiene errores que lo haga igual. Se ha creado el pod, vamos para acá, lo va a poner en el namespace default, que tenemos por aquí indicado. Se va a estar, si nos vamos al debug, ya indicando de que esto está funcionando. Si nos vamos a la info, seguramente se habrá descargado, habrá hecho un pull de la imagen, ya que esto pilla de las imágenes de Docker, de quai.io, de donde lo pillemos. Esto por defecto coge los de Docker, en el caso de que no indiquemos de dónde sacarlo exactamente. Y llegados hasta aquí, lo que vamos... Uy, perdón, que puedo pulsar varias teclas a la vez. Escape y escape. Vamos a coger y hacerle un port forward. Shift F, indicamos el puerto que la máquina quiere que funcione, que va a ser el 8080 con el container port. Decimos que sea con el localhost y no está disponible. Vamos a poner el 81. Tampoco está disponible. 82. Tampoco está disponible. Vale, ¿por qué pasaba esto? Está aquí y está aquí. Vale, el local port necesito que sea, por ejemplo, el 8082, por ejemplo. Eso sí le ha gustado, ¿vale? Vamos aquí, localhost 8082. Aquí tenemos el servidor de Nginx. ¿Cómo nos aseguramos de que eso sea el servidor de Nginx? Nos vamos a abrir una shell, nos vamos a acceder a donde esté el index HTML, que esto lo vamos a hacer así, raíz menos ename, lo que sea, con HTML. Tenemos aquí dos elementos, 50 e index. En regla general suele ser el index. Entonces nos vamos a ir aquí, vamos a ir a nano, puede ser. Bueno, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a poner un echo que ponga prueba de K0STL con pod nginx y lo vamos a redirigir hacia el HTML con la doble redirección de salida, que es el doble mayor que. Nos vamos a la ruta de donde esté el fichero. Esto, por ejemplo, no le ha gustado porque esto es aquí. Esto no es así. sr, share, nginx, html, index html. Ponemos aquí, recargamos la página. Prueba de K0STL con pod nginx, ¿vale? Yo cierro aquí la máquina. La voy a matar para que veáis que la voy a eliminar. Y cuando se termine de eliminar, si recargamos la página, va a decir que no funciona, ya que se ha eliminado el pod. Con esto ya en principio tenemos una instalación de un clúster de Kubernetes con K0STL. Hemos mediado con problemas de si tiene un control más worker del rol de anterioridad. En el caso de no tengamos los permisos necesarios y en el caso de que no indiquemos las direcciones correspondientes. Van a existir un sinfín de configuraciones y un sinfín de errores que se tiene que ir abordando con los workarounds o las issues que existan en GitHub. O si queréis me podéis mandar comentarios de las cosas que os vayan ocurriendo y si podemos intentar verlo en un directo, en un vídeo, de aquella medida, para que podáis solventar vuestros problemas a la hora de poder levantar una infraestructura.
Por otro lado, hemos vuelto a mirar un poquito por encima el tema de los permisos a nivel de usuario, cómo tenemos que enviar las claves, cómo podemos crear una clave y cómo puede enviarlas de manera remota, sin tener que pasarlo por un pen o de aquella manera. También hemos visto un poquito a nivel de documentación qué son las cosas, qué es K0STL, cómo funciona K0STL. Hemos seguido los pasos que indican en la documentación oficial a aquella medida, ya que más o menos si la vayáis leyendo de manera pausada vais a ver que van a ser los mismos pasos que hemos hecho nosotros. Y poquito más al respecto. Sí es verdad que adentro de la instalación de K0S se pueden implementar más arquitecturas a nivel de Node Load Balancer y de Load Balancer. No, era Node Plane Load Balancer, que solo tenemos en Maintenance. No, Usage. Node Plane. Aquí está, Node Local Load Balancing, que es en LLB, que nos permite tener alta disponibilidad entre todos los controllers en el caso que se caiga uno de manera interna, ya que los workers si caen de un master tengan acceso a los otros master como si fueran el mismo. Y por otro lado el Control Plane Load Balancing, que esto lo que nos permite que es a través de una dirección que nosotros tengamos libre en nuestra zona de red, podamos tener que X controllers utilicen la misma dirección para que los workers y los clientes de manera externa, como cualquier usuario, puedan acceder a una sola dirección para la disponibilidad entre ambas. Adentro de esto también tenemos que aplicar la filosofía de alta disponibilidad, de la HA y entender un poquito de nociones de los clústeres de TCD. Muy resumidamente, el funcionamiento de un clúster en alta disponibilidad requiere de que la cantidad de nodos que exista sea cantidad de nodos más 1. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un controller y dos workers, para que haya alta disponibilidad en el clúster a nivel de controller, tendrían que ser 2 de base más 1 adicional. Por si se cae uno, hay 2. Si en total hay 2 y cae uno, básicamente pierdes la alta disponibilidad. En el caso de que hayan 3 nodos controller y otro más también va a funcionar, 4 y otro más también va a funcionar y así sucesivamente. Eso lo podéis ver en el caso que necesitéis un poquito de más información en el... Creo recordar que era... Esto aparece en el etcd HA. Y por aquí tenéis la configuración, creo recordar. Esto cómo era, es que no me acuerdo muy bien. Quick Start, Overview. Vale, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner lógica de alta disponibilidad n más 1. etcd cluster. Vale, esto es un tutorial, pero necesito... Esto está for Biden. Esto nada. No aparece ninguno con la alta disponibilidad y los fundamentos, ¿no? Pero bueno, es lo como comentaba. Es n nodos más 1. Con eso en principio se puede aplicar la alta disponibilidad. Y nada, en principio, poquito más que tengamos que abordar en este vídeo. Porque ya, como os he comentado, ya de esto es verdad que nos hemos salido un poquito del contexto. Y nada, yo con esto en principio creo que vamos bien. Hemos explicado cómo hacer una instalación de K0S. He explicado el comando de K0STLRS en el caso de que lo tengamos que resetear. El comando de K0S reset en el caso de que lo tengamos que hacer de manera local. Y la instalación con múltiples circunstancias de que funcione, problemas de conectividad, problemas de permiso y problemas adicionales que hayamos tenido en este vídeo. Yo creo que por aquí ya no hay poco más que comentar. Y ya está, por aquí terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda me lo podéis indicar en los comentarios. Y nada, muchas gracias por verlo. Hasta luego.